Hola, mi nombre es Daniel E. Pose y esto es DEP Comunicación. Hoy hemos logrado que una suerte de hada madrina, una escritora muy talentosa, que desde Cádiz, desde España, desde tierras andaluzas, nos abra la puerta de su universo para mostrarnos cómo se convierte en la hacedora de historias y la literatura infantil y sobre todo la poesía infantil la atraviesa y a través de ella se convoca hacia el mundo. Bienvenida, Carmen Gil. Bienvenida a DEP Comunicación. Bienvenida, Carmen Gil, una escritora extraordinaria que desde España nos abre la puerta para que entremos y nos cuente de qué se trata su universo y hacia dónde va. Desde ya, gracias por esta entrevista y repito y reitero, bienvenida a Carmen Gil. De nada, es un placer estar hoy con vosotros aquí. Bien, para empezar a hablar, me gustaría que, si es posible, que vos definas quién es para vos Carmen Gil y quién crees que es Carmen Gil para los otros. Bueno, es complicado, es complicado. Yo siento que soy una persona no solo escritora, sino una persona a la que le gusta inventar. Desde pequeñita no puedo parar de inventar y de crear. Siempre me ha gustado pues, hacer títeres, pintar, dibujar, crearme la ropa, cantar, bailar, hacer música. Esa creo que es Carmen Gil. Y lo que ven los demás de mí, no sé, eso tendríais que preguntárselo, pero lo que más me gusta es lo que ven los niños en mí. De las cosas más bonitas que me han dicho cuando he ido a los encuentros con lectores, algo que me encanta es cuando ven en mí una hada madrina. Eso me fascina, porque siempre les digo que yo en realidad no quería ser escritora, sino hada madrina, pero que los hechizos me salían regulín, regulán, que quería convertir a un sapo en príncipe y lo convertía en huevo frito, y que por eso me dediqué a hacer magia con las palabras. Es interesante desde dónde definís esto, porque pienso yo que para poder construir y crear literatura infantil, bueno, en el arte en general se necesita mucha magia, pero en la literatura infantil creo que tiene que ser mucho más poderosa esa magia, ¿no? Porque poder generar ese vínculo, esa empatía con los niños que es tan difícil, yo creo que hay que tener una magia poderosa. Ahora, ¿en qué momento vos de tu vida sentís que la literatura quizás de todas las artes es la que más te atraviesa y desde dónde y hacia dónde? Te cuento, a mí siempre me han encantado dos cosas, los libros y los niños, así que unirlos fue la cosa más natural del mundo, fue muy fácil. Pero el dedicarme especialmente a escribir, entre tantas cosas que me gustaban, fue porque yo escribía sobre todo, yo soy maestra y escribía para mis niños del cole, y alguien me dijo un día, ¿por qué no lo mandas a una editorial? Lo mandé, les gustó mucho, y entonces empecé a entrar en una especie de ciclo que ya no me dejaba salir. Entonces, quizás por eso es por lo que he dedicado más tiempo a la literatura que a otras aficiones, que a otros gustos. Bien, con respecto a la mirada que se tiene sobre la literatura infantil, por lo menos acá en Argentina pasa que a veces es una mirada como peyorativa, ¿no? Como descalificándola. Y yo creo que esto se da también y se ve en el mundo, porque, por ejemplo, no hay realmente, por ejemplo, nunca se ha dado un Nobel a un escritor de literatura infantil, ¿no? Digamos, que me Claro, parece claro. que es como una asignatura pendiente. ¿Cómo percibís esa mirada que se tiene sobre la literatura y cómo, desde qué lugar, digamos, la combatís? Sí, tienes razón, es cierto. Yo creo que la literatura infantil y juvenil está considerada como una literatura de segunda. A mí no me afecta mucho, no me preocupa porque me gusta lo que hago, soy feliz con lo que hago y no tengo ningún interés de entrar en el mundo de la literatura de adultos de momento. Me encanta escribir para niños. Es cierto que quizás desde fuera, yo creo que eso es consecuencia del desconocimiento, que quien la juzga desde fuera
crea que es una literatura con menos calidad y se equivoca. Porque la literatura infantil tiene que tener dos cosas. Primero, calidad literaria como cualquiera. Y después, una conexión especial con el mundo de los niños. ¿Hay literatura infantil que no tiene calidad? Por supuesto, pero también la hay de adultos. Bien, digamos, para vos, y esta es una pregunta que sé que te la hicieron muchas veces, pero me parece importante remarcarlo, ¿para qué crees que sí nos sirve la poesía? Y más desde la niñez, desde la infancia. Yo siempre, cuando doy mucho curso hablando de poesía infantil, sobre todo para maestros, y siempre les digo que la poesía no sirve para nada y que no cunda el pánico. ¿Para qué sirve mirar una tarde, una puesta de sol o comerse un helado? Pues por puro placer. Pues lo primero es eso. Lo primero que tiene que proporcionar la poesía es emoción, placer. Pero luego les digo, pues no es verdad, sí que sirve para algo. Yo creo que la literatura sobre todo nos proporciona una mirada nueva, una forma nueva de mirar el mundo. Y eso es muy importante hoy. Sí, y yo creo que, por ejemplo, hay un cuento tuyo que se llama El sapo verde, ¿no? Que es un texto ¿Sí? maravilloso, y que yo creo que ese texto, ese cuento, nos hace mirar el mundo desde otro lugar, ¿no? Y nos hace romper esos modelos hegemónicos que nos fueron impusiendo, ¿no? Y me parece que Claro. desde ahí, desde ahí es interesante porque vos aportás una mirada de cambio de paradigma con respecto a los modelos en la literatura infantil, pero también desde un lugar que podría llamarse hasta una literatura contestataria. ¿Vos crees que puede ser así? Hombre, por supuesto que sí. Fíjate, si precisamente los niños son muy libres, ¿eh? Entonces, ellos muestran sus sentimientos y sus emociones de una manera que los adultos vamos perdiendo poco a poco, con una espontaneidad que los adultos vamos perdiendo poco a poco. Y yo reivindico eso, esa parte nuestra que se va perdiendo de libertad. Y me dirijo también, cuando me dirijo a los niños, a esa capacidad de sorpresa que tienen por lo pequeño. Entonces yo creo que en la literatura infantil es muy importante. Y fíjate, en ese poema del que me habla, tengo un recuerdo muy simpático, y es que cuando me dieron una medalla de oro, me empezaron a llamar, me dijeron que me iban a dar la medalla de oro, era un acto muy solemne, y me empezaron a llamar una persona que se encargaba, era el jefe de protocolo, y empezamos a hablar pues de qué color tenía que ir vestida, en fin, de una serie de cosas que a mí me tenían asombrada. Entonces cuando recogí la medalla, precisamente leí ese poema de un sapo que se salta al protocolo. Y se hizo famoso entre la gente, entre los profesionales del protocolo del país. Se puso en su página web y eso. Fue una cosa simpática, sí. Sí, porque es Pero un interesante. poquito volver el mundo del revés, sí. Claro, cómo se revela, ¿no? Y ahora estamos en un momento donde, por lo menos nos pasa acá, que está muy, muy, digamos, muy sensible la gente, no solamente por el contexto de encierro, la pandemia, sino también porque estamos atravesados por muchísimos, digamos, como una reivindicación de los derechos del niño y sobre todo de ciertas problemáticas que hay en la niñez a nivel mundial, como el abuso y todo. ¿Vos sentís que la literatura puede de alguna manera modelar y ayudar a sustentar y a reivindicar esos derechos? Precisamente yo hablo mucho del papel tan importante que tiene la literatura para ayudar a superar problemas a los chavales. La literatura infantil no tiene que ser siempre una literatura ñoña, con final feliz, que no trate problemas, que no profundice en ellos. Todo lo contrario, hay literatura infantil que habla a lo mejor de la pérdida de un ser querido, de un divorcio, de problemas del nacimiento de un hermano, que para un niño a veces es un momento difícil y complicado. La literatura es refugio y la literatura es apoyo. Y la literatura es muy importante para el papel de identificación con el protagonista. En la literatura infantil, toda la literatura tiene un papel importante, pero la literatura infantil es fundamental. Bien, ahora, ¿cómo son tus procesos creativos, por ejemplo, ¿no? ¿Desde dónde partís para decir, este es un personaje que quiero profundizar, o desde qué momento, desde qué instante vos te sentás y de pronto viene la musa y te atraviesa y aparece el texto? Pues mira, suelo partir de una emoción.
Me explico, un enfado, un enfado con el mundo por algo que me indigna, o al contrario, una alegría, un momento de felicidad. Siempre, sobre todo para la literatura, es para mí una forma de hablarle al mundo. Aunque yo esté contando una historia de una hada madrina que está entrenando varita, o como decía, o de un fantasma que le coge la sábana, en realidad estoy hablando de mis valores, de mis preocupaciones, de mis inquietudes. En toda mi literatura está Carmen Gil. No hay ninguna literatura frívola, aunque lo parezca, porque en todas hay algo que yo le quiero contar al mundo, y la literatura infantil es mi altavoz. ¿Qué papel crees vos que tiene en este momento, digamos, las redes sociales e Internet en cuanto a la difusión o la creación de literatura infantil? Importantísima, importantísima. Fíjate, te voy a decir más. Mira, yo tengo 121 libros publicados y una página web. Te puedo asegurar que a pesar de que mis libros están traducidos a 20 idiomas, tienen más poder de difusión la página web que los 121 libros, con todas sus traducciones juntas. Es maravilloso. Internet es un instrumento, es verdad que es como todo, tiene bueno y tiene malo, como todo, según cómo se use. Pero para mí ha sido un descubrimiento, yo creo que es una maravilla. Fíjate que nos proporciona ahora la posibilidad de estar tú y yo hablando desde dos lados del mundo, de un lado del mundo al otro. Es fascinante. En cuanto, por ejemplo, hablemos de lo lúdico, del juego, ¿no? ¿Vos crees que el juego, por ejemplo, y esto lo pregunto, la falta de lo lúdico y del juego en la docencia, ¿no? Y en la pedagogía, dificulta muchas veces esta articulación entre la literatura y los procesos creativos incluso de los niños? Claro, es que el problema es que el identificar lúdico con frívolo, ¿sí? O con insustancial. Y todo lo contrario, el niño aprende mediante el juego y aprende mucho mediante la literatura infantil y mediante la poesía. Pero cuando la literatura infantil entra en las aulas como un placer, yo soy muy contraria a que se obligue a los niños a leer determinado libro. Por ejemplo, aunque sea mío, no quiero que a nadie se le obligue a leer un libro mío. Quiero que el niño elija, que el niño disfrute. Cada uno va a tener su camino para el encuentro con los libros. Y cuando se produzca ese encuentro, va a ser mágico. Entonces, creo que hay que dar lugar en el aula a la biblioteca y a los libros de literatura infantil, por supuestísimo. Hablando justamente de esos espacios en el aula, muchos de los países latinoamericanos están ahora sufriendo una profunda reforma educativa donde se tiende más a quitar, por ejemplo, asignaturas como arte, como danza, como música, e inclusive a reducir los espacios curriculares en cuanto a la literatura. ¿Vos crees que esto realmente es un avance o es un retroceso? Es un retroceso absoluto. Antes te hablaba cuando decía la poesía no sirve para nada. Y es que vivimos en un mundo utilitarista en el que todo tiene que tener un fin práctico y además inmediato. Entonces, por eso consideramos que las artes, que la literatura, que la filosofía tienen que estar fuera del sistema educativo porque no son utilitarias. Se piensa que es un error. Creo que en España también está ocurriendo lo mismo y la educación tiene que ir dirigida a formar un ser humano completo. Y la forma de responder ante el mundo, de interpretar el mundo, pasa mucho por el arte, por la filosofía, y tienen que estar dentro del sistema educativo, por supuestísimo. ¿Cuál es tu mirada en cuanto a las currículas, que son los planes de estudios, por ejemplo, de los docentes, ¿no? ¿Vos crees que tendría que existir la asignatura de literatura infantil como una asignatura o cátedra obligatoria o simplemente tendría que ser optativa? Fíjate, yo aquí en España escribí una vez un artículo en una revista especializada en la que no entendía cómo en magisterio, la carrera en la que se forman los docentes en ciencias de la educación, la literatura infantil no era obligatoria. Era una asignatura optativa y solo en una rama, en educación infantil. Claro, ¿qué pasa? Que los docentes llegan al aula
y desconocen el panorama de la literatura infantil. Por ejemplo, estamos nombrando a Gloria Fuerte o a María Elena Walsh, pero hay montones de autores de poesía infantil que son fantásticos ahora mismo. Estoy, por ejemplo, hablándome de Liliana Cineto, que es argentina, y hay un panorama de variado y rico de autores, tanto de poesía como de prosa, y sin embargo los propios docentes lo desconocen. Entonces, claro, si el docente, tú no puedes transmitir lo que no sientes. Si tú no sientes ni valoras la literatura infantil, difícilmente la puedes transmitir a tus alumnos. Y que aparte, es una transmisión de emociones. Y que aparte genera una conexión, ¿no? con el niño, porque la literatura infantil creo que la magia que tiene es que les habla en sus lenguajes, ¿no? Claro que sí. Entonces eso Claro. generaría una conexión, una empatía desde otro lugar en los procesos de aprendizaje. Bueno, nos gustaría, si es posible, y no es mucho pedirte, compartir con vos un texto tuyo que nos pueda leer uno de tus poemas para que nuestra audiencia lo disfrute. Pues fijaros, precisamente tengo aquí el sapo verde del que hablamos antes. ¿Te parece? Me parece fantástico. El sapo verde. Ese sapo verde se esconde y se pierde. Así no lo besa ninguna princesa, porque con un beso él se hará princeso o príncipe guapo y quiere ser sapo. No quiere reinado, ni trono dorado, ni enorme castillo, ni manto amarillo, tampoco lacayos, ni 3000 vasallos. Quiere ver la luna desde la laguna. Una madrugada lo encantó algún hada, y así se ha quedado, sapo y encantado. Disfruta de todo, se mete en el lodo saltándose solo todo el protocolo. Y le importa un pito si no está bonito cazar un insecto, que nadie es perfecto. Su regio dosel no se acuerda de él, su sábana roja prefiere una hoja, su yelmo y su escudo le gusta ir desnudo. La princesa Eliana, él ama a una rana verde que salta y se pierde y mira la luna desde la laguna. Fantástico. Y aparte es un personaje antisistema. Sí, totalmente. Me gusta mucho, me gusta volver al revés los personajes y sus roles y sus papeles. Bien, y ya un poco como para finalizar esta entrevista, porque bueno, el tiempo a veces es tirano, ¿qué es lo nuevo en cuanto a la escritura de Carmen Gil? Uy, ahora tengo entre manos un montón de cosas. Un montón de cosas. Tengo 17 libros en proceso de edición que están en las editoriales. ¿Y qué es lo nuevo? Siempre me voy planteando nuevos retos. A mí cuando he trabajado mucho, por ejemplo, en poesía, pues me salto a la prosa, y cuando he estado con una novela, pues voy al teatro, voy de género en género, y ahora mismo estoy trabajando en un proyecto muy bonito, pero que no puedo contar. Muy bien. Bueno, quería agradecerte profundamente esta entrevista y que, digamos, nombraste a María Elena Walsh, que es tu referente, y quiero decirte que nosotros observamos tu obra, hemos visto tu actuar a través justamente de internet, y creemos que la verdad que seguís como una línea con ella, y yo creo que en realidad ¿por qué no vas a ocupar ese espacio que ella dejó en su momento? Porque obviamente no está más con nosotros. Así que muchísimas gracias. A vosotros, y sería un placer ocupar el espacio de María Elena. Vamos, un honor, todo un honor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos abierto la puerta de tu universo. A vosotros. Y que creo que el mundo necesita mucho más poesía infantil y mucho más Carmen Gil. Muchísimas gracias. Un placer. Cuidaos mucho. Si te gustó, te pido que le des un like y que actives la campana para que te lleguen todas las notificaciones de todos los videos nuevos. Te pido también que compartas y que nos escribas tus comentarios. Visita nuestra página web donde encontrarás un blog con materiales y textos.
Participá de nuestros espacios en las redes sociales como Instagram, Facebook y Twitter. Visítanos también en nuestro podcast en Spotify. Todos los links están disponibles aquí en este video. Te esperamos. Muchas gracias por estar y ser parte.